Buenos días con todos, mi nombre es Adriana Ceballos, soy estudiante de tercer año de Medicina de la Universidad de las Américas, al igual que mis compañeros, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos genotóxicos asociados a metales pesados. Nuestro equipo está conformado por María Eduarda Bonilla, Daniel Calderón, Camila Quinteros, Carolina Vinuesa y mi persona. Antes de empezar con el tema, es importante entender qué es un metal pesado. Un metal pesado es un elemento que tiene una densidad mayor a 5 gramos sobre mililitros y un número atómico mayor a 20. Sin embargo, a pesar de esta definición, es importante recalcar que se excluye a elementos como los metales alcalinos y a los alcalino-térreos. Entre todos los metales que se consideran pesados, existen esenciales y no esenciales. Sin embargo, todos, cuando se acumulan, pueden llegar a ser tóxicos. Dentro del grupo de metales pesados existen elementos que son benéficos para el cuerpo humano, como el cromo, y existen elementos que no poseen ninguna actividad biológica, como son el mercurio y el plomo. Entre las características físicas y químicas de estos elementos, vamos a empezar hablando del cromo. El cromo tiene un número atómico de 29, un peso de 63 gramos mol, una densidad de 8,96 gramos sobre mililitros y puntos de fusión y ebullición muy altos, entre los que se recalca que el punto de fusión es de 1083 grados centígrados y el punto de evaporación de 2595 grados centígrados. Este metal se encuentra en la naturaleza únicamente en forma de minerales. Continuando con el mercurio, este en cambio tiene un número atómico de 80. Este lo podemos encontrar en la naturaleza en una fase líquida a temperatura ambiente. Su punto de evaporación es bajo si lo comparamos con el cromo, siendo de 356,7 grados centígrados y un punto de fusión de menos 38,83 grados centígrados. Este metal se considera pesado debido a que, como podemos ver, tiene un peso atómico de 200 gramos mol y una densidad de 13,53 gramos sobre mililitro. Finalmente, el plomo, en cambio, tiene un número atómico de 82, un peso de 207,19 gramos mol, una densidad de 11,4 gramos sobre mililitros y puntos de fusión y evaporación elevados, como pueden ser 1725 grados centígrados y 327,4 grados centígrados. Este metal no es posible encontrarlo en la naturaleza de forma pura, ya que únicamente se encuentra mezclado con otros metales. La forma más común en la que encontramos plomo en la naturaleza es en un mineral llamado galena. Este mineral es conocido por tener un 86% de plomo. Ahora bien, las actividades antropogénicas son causantes de la contaminación del medio ambiente, es decir, afectan a varios ecosistemas, entre ellos aéreo, terrestre y acuático. Dentro de estas actividades encontramos algunas relacionadas a la minería o a las industrias, como por ejemplo la minería de oro y fundición de metales, la producción química y además los residuos industriales, municipales y hospitalarios. Es importante mencionar también a la agricultura, ya que dentro de esta se incluye el uso de pesticidas y algunas prácticas forestales. Bueno, también vamos a mencionar que el daño que se hace a la naturaleza de una u otra manera regresa al ser humano. Esto es debido a que existe una cadena de contaminación de metales pesados que se rigen por un orden cíclico. Como podemos ver en la imagen, inicia en las industrias, va hacia la atmósfera, el suelo, el agua, los alimentos y finalmente vuelve a los humanos. Es importante considerar que estos metales son perjudiciales para la salud y además, según la clasificación IARC, se los considera como posibles carcinógenos. Ahora bien, ¿por qué todo esto es importante? Se han realizado estudios utilizando herramientas toxicogenómicas que han demostrado que los metales pesados catalizan el deterioro oxidativo de las biomoléculas. Este deterioro puede provocar varios cambios en una manera progresiva en nuestro organismo. Entre estos cambios biológicos tenemos peroxidación lipídica, daño de la membrana celular, rotura del ADN y degradación proteica. Como podemos ver en la imagen, se da un daño de la célula. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más sobre estos metales. Primero tenemos al cromo, que se encuentra en la naturaleza casi exclusivamente en forma de compuestos.
Por ejemplo, en los sistemas acuáticos los compuestos del cromo hexavalente se disuelven con facilidad, pero esto ocurre en condiciones naturales y en presencia de materia orgánica oxidable, reduciéndose rápidamente a cromo trivalente, que es más estable y menos hidrosoluble. Sin embargo, aquí afecta la toxicidad de los compuestos solubles del cromo. Esto va a variar según la temperatura, el pH, la dureza del agua y según las especies de organismos que habiten allí. Otro de los elementos es el mercurio. Este es usado para separar y extraer oro de las rocas o piedras en las que se encuentra. Se adhiere al oro formando una amalgama que hace más fácil su separación de estas rocas. Luego se va a calentar la amalgama para que se evapore el mercurio y quede el oro. Es aquí cuando ocurre que el mercurio se evapora hacia el aire. Por otro lado tenemos al plomo. Este puede entrar al ambiente mediante varias formas, entre ellas liberaciones desde minas de plomo y otros metales, desde fábricas que manufacturan o usan el plomo y también aleaciones de plomo o compuestos de este mismo. Y finalmente también porque cuando se quema carbón, petróleo o desechos, este compuesto, este elemento es liberado. Debemos conocer que estos metales tienen grandes importancias en la salud humana. Vamos a empezar primero con el cromo. El cromo tiene una dosis segura y adecuada de consumo que es de 50 a 200 microgramos. Para obtener todos los beneficios en la dieta se recomienda ingerir algunos alimentos como cereales integrales, brócoli y en menor cantidad cerveza y vino. Entre los signos y síntomas que se caracterizan por la insuficiencia de cromo se va a encontrar el deterioro de la tolerancia a la glucosa, hiperglucemia en ayunas, que es cantidades muy grandes de glucosa, y también la glucosuria, que es la eliminación de la glucosa en la orina. También debemos saber que un estrés crónico es el que puede alterar los requisitos de cromo en nuestro organismo. El exceso de glucosa, la lactancia, infecciones o incluso el ejercicio agudo se consideran como un estrés que altera el metabolismo de cromo en los humanos. Además de esto, el cromo es utilizado en personas que sufren depresión. ¿Para qué? Para reducir el riesgo cardiovascular en personas que toman medicación para el corazón y también se ha relacionado con la prevención de osteoporosis. Una relación muy importante que existe es entre el cromo y los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes presentan un metabolismo de cromo alterado y requieren mayores cantidades de este suplemento debido a su mala asimilación, por lo que las personas diabéticas absorben más cromo que las personas que no son diabéticas, porque sufren mayores pérdidas de este elemento en la orina. Debemos conocer que también existen ciertas aplicaciones en el caso del cromo. Es de suma importancia porque el cromo es utilizado para la creación de implantes quirúrgicos, entre ellos se encuentran implantes de cadera o implantes dentales. Gracias a la adición que se tiene del cromo al titanio, este se vuelve muy resistente a la corrosión y también lo hace capaz de soportar la tensión durante la fijación. De igual manera, esto garantiza que el paciente no desarrolle respuestas inmunes perjudiciales. En el caso de los implantes que son realizados con la unión de cobalto-cromo, esto también resulta ser más biocompatible con tejidos y huesos y se puede utilizar muy bien como un material de prótesis o también de implante, gracias a que su precio es muy económico. Ahora les voy a hablar un poco más sobre el plomo. Debemos conocer que es importante evitar y prevenir una exposición riesgosa. Tiempo atrás, el plomo también solía agregarse a la gasolina y a la pintura. Por esta razón, las casas que eran construidas antes de 1978 pueden tener pintura hecha con plomo. Cuando esta pintura comienza a descascararse, se agrieta y produce polvo de plomo que nosotros podemos respirar o que los niños pequeños pueden ingerir. Las casas más antiguas también pueden tener plomo en las tuberías y esto puede terminar en el agua potable. Incluso existen juguetes para niños que son realizados con plomo. Estos niños se llevan los juguetes a la boca y además corren más riesgo de envenenamiento por plomo. Pero así como se debe prevenir la exposición riesgosa, también existen ciertas aplicaciones del plomo que son muy importantes. Una de ellas es la que se realiza en los rayos X. Debemos conocer que los rayos X son un tipo de radiación llamadas ondas electromagnéticas. Las imágenes que nos muestran
son del interior de nuestro cuerpo en diferentes tonos, como blanco y negro. Esto es debido a que diferentes tejidos absorben diferentes cantidades de radiación. Cuando nosotros nos hagan una radiografía, es posible que se deba utilizar equipamiento hecho de plomo para proteger algunas partes de nuestro cuerpo. Todo el personal implicado durante este procedimiento debe utilizar delantales plomados. Los médicos que permanecen estáticos junto al paciente deben usar un delantal que cubra la parte anterior de su cuerpo y que llegue hasta las rodillas. En cambio, el personal de enfermería que se mueve por la sala durante el procedimiento debe utilizar delantales que cubran tanto la parte anterior como la parte posterior de su cuerpo. Así se reduce la dosis de radiación a una décima parte aproximadamente. Y por último, el mercurio. El mercurio, así sea un poco difícil de creer, se lo establece con una ingesta diaria semanal de 5 microgramos por kilogramo de peso corporal. Las fuentes principales de alimento de mercurio son el pescado, los mariscos y los moluscos. Por el contrario, otros con menor cantidad de mercurio son los camarones, el bagre o el salmón. En la carne y la fruta también se puede detectar concentraciones de mercurio, aunque en una forma inorgánica y menos tóxica. Según varios estudios, comer pescado no es un riesgo para la salud respecto a la presencia de metilmercurio, porque esta exposición es muy inferior a la ingesta diaria que se recomienda. Las personas que son más vulnerables a tener intoxicación por mercurio suelen ser niños y mujeres embarazadas, y se recomienda evitar el consumo de estos grandes depredadores, ya sea atún, tiburón, pez espada, durante esta etapa de desarrollo. Por último, es importante conocer cómo reducir la exposición humana a las fuentes peligrosas de mercurio. Lo primero que deberíamos hacer es eliminar progresivamente el uso de productos no esenciales que contengan mercurio o implantar métodos seguros de manipulación y uso. Estos pueden ser pilas, interruptores, lámparas o productos para aclarar la piel o incluso algunos otros cosméticos como rímel. Y por último, deberíamos promover el uso de energía limpia, que no dependa totalmente de la combustión del carbón. Como nosotros conocemos, el carbón contiene mercurio y tiene contaminantes peligrosos en la atmósfera, que son liberados cuando el carbón se quema en las plantas de electricidad, en los quemadores industriales o en las estufas domésticas. Es importante mencionar que todos los metales previamente presentados comparten una propiedad en común. Esta es la de bioacumulación. Valga la redundancia, esta se refiere a la acumulación constante de un contaminante en un organismo o comunidad biológica. Esto ocurre de manera progresiva, provocando así que las cadenas tróficas mayores, como en la imagen podría ser el ser humano, almacena una mayor cantidad de los compuestos. Y como hemos escuchado previamente, cuando estos compuestos se acumulan, se vuelven mucho más tóxicos. Existen 4 vías de exposición: por inhalación de vapores, polvo y humo de desechos de los metales, permitiendo con facilidad la retención de las partículas en un 50% en los alvéolos y un 90% de absorción en el organismo. Por ingesta, a causa del consumo de agua y o comida, a veces también en casos de suicidio. Cutánea, al estar en contacto con el agua y el suelo. Finalmente, la transplacentaria o por leche materna. Según la OMS, en artículos publicados en 2019, los niños son los grupos más vulnerables a los efectos tóxicos causados por el plomo y el cromo, debido a que las consecuencias son de 4 a 5 veces peores en comparación con las personas adultas. En cuanto al mercurio, los fetos son quienes sufren más. Riesgos de los metales pesados. No hay concentración en sangre para que no exista riesgo. Cuanto mayor es el nivel de exposición, más aumenta la diversidad y la gravedad de los síntomas y efectos asociados. Iniciaremos con el cromo. El cromo puede irritar el sistema respiratorio, provocando asma, tos, falta de aliento y respiración agónica. Sistema digestivo, úlceras de irritación al sistema reproductor masculino, daño en los espermatozoides y cuando existe una gran exposición puede causar cáncer
Por su parte, el mercurio afecta al sistema nervioso central y periférico, al sistema inmune, al aparato digestivo, a la piel, al sistema respiratorio, a los ojos y a los riñones. Finalmente, el plomo. Este va a afectar seriamente al sistema nervioso central en lo que se refiere al desarrollo cerebral de los niños, en el sistema hematopoyético, que va a causar anemia ferropénica, hipertensión y hasta disfunción renal. Respecto a la patología asociada, la mayoría de los metales pueden inducir genotoxicidad, generando daño en el ADN, pueden formar entrecruzamientos e incluso de forma directa o indirectamente llegan a inhibir la reparación del ADN. Con respecto al cromo, debemos tener en cuenta que existen varios efectos dañinos hacia la salud. El cromo 3 es un nutriente esencial para los humanos y la falta de este puede afectar el corazón y ocasionar trastornos metabólicos e incluso hasta diabetes. Pero la toma en exceso también puede tener sus efectos dañinos, como las erupciones cutáneas. El cromo hexavalente o el cromo 6 representa un peligro para la salud de los humanos, mayoritariamente para las personas que trabajan en las industrias del acero y textil. Entre los efectos que causa a la salud figuran las reacciones alérgicas y las erupciones cutáneas, además de irritación en la nariz y sangrado después de ser respirado. También ocasiona debilitamiento en el sistema inmune, daño en riñones, hígado, problemas respiratorios, alteración del material genético, malestar de estómago, úlceras, cáncer de pulmón y hasta incluso la muerte. Una vez que el cromo hexavalente entra en la célula es reducido a cromo 3, su forma mucho más estable. El daño causado hacia el ADN son cortes en la cadena sencilla o doble, pérdida de bases, deleciones cromosomales. La consecuencia biológica de estos daños pueden ser la aparición de mutaciones, rearreglos en el genoma y hasta pueden inducir la muerte celular. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer ha determinado que los compuestos del cromo son carcinógenos en seres humanos. Listo. Para pasar al siguiente metal que va a ser el mercurio, debemos tener en cuenta que va de igual forma a producir varios efectos en la salud. Las intoxicaciones con mercurio pueden provocar temblores, gingivitis, alteraciones psicológicas e incluso hasta aborto espontáneo. Las exposiciones leves a los vapores están caracterizadas por pérdida de memoria, temblores, inestabilidad emocional, características por la angustia y la irritabilidad, insomnio e inapetencia. A exposiciones moderadas se observan desórdenes mentales y perturbaciones motoras, así como afecciones renales. Y las exposiciones breves a altos niveles de vapor de mercurio pueden inducir daños pulmonares e incluso la muerte. Con respecto al último metal, que viene a ser el plomo, debemos tener en cuenta que los niveles altos de exposición pueden afectar la síntesis de hemoglobina, la función renal, el tracto gastrointestinal, las articulaciones, el sistema nervioso. La intoxicación aguda se acompaña con algunas alteraciones en el sistema digestivo, caracterizadas por dolores epigástricos y abdominales, vómitos, alteraciones renales y hepáticas. Esto puede llevarnos incluso hasta el coma. En tanto, la intoxicación crónica puede implicar neuropatías, debilidad y dolor muscular, fatigas, cefalea, alteraciones del comportamiento y alteraciones renales. Algo característico dentro de esta contaminación es la aminosiuria, la glucosuria y nefritis crónica. A una molécula y se observa tanto en el ADN como en el ARN y proteínas. Algo que debemos considerar es que cada metal tiene su mecanismo de acción, por lo que es importante tomar en cuenta el metal involucrado, la dosis, duración y vía de exposición, que en conjunto contribuyen a determinar la vía o mecanismo molecular por el cual los metales pueden ser carcinógenos. Con respecto a las enfermedades asociadas al plomo, tenemos una característica evidente en los hijos y nietos. Un equipo de investigadores en la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit, Michigan, Estados Unidos, ha descubierto que las madres con altos niveles de plomo en la sangre no solo producen efectos en las células fetales de sus hijos al nacer, sino también en sus nietos. Su estudio de herencia epigenética multigeneracional en los seres humanos, los cambios de la metilación del ADN asociados con la exposición materna al plomo pueden ser transmitidos a los nietos, es un hecho conocido. Que los bebés en el útero pueden verse afectados por bajos niveles a la exposición del plomo. Si una mujer embarazada está expuesta al plomo, este pasa a través de la placenta a los huesos en el desarrollo del bebé y otros órganos. También puede afectar el cerebro del feto, causando problemas en el desarrollo en un futuro. Los autores revelan que las exposiciones al plomo pueden causar cambios específicos en la metilación de las células germinales del ADN,
que pueden ser afectados en muestras de sangre seca más allá de una generación. Las bibliografías que empleamos fue este artículo denominado Intoxicación ocupacional por metales pesados. Dentro de este, únicamente es un estudio de un grupo poblacional bastante extenso en el cual se denomina el por qué se presentan distintas patologías y se llega a denominar y descubrir que estas están relacionadas con la exposición a metales como cromo, cadmio, cloro y distintos. Agradecemos por la atención brindada. Cualquier pregunta o comentario será bienvenido.